¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Sean todos bienvenidos a esta subcápsula formativa del curso de proyectos eléctricos. Para el día de hoy tenemos un tema bastante interesante como lo es la normalización de cables para instalaciones eléctricas. Solo quiero hacer una anotación antes de iniciar con el video y es que en este caso van a encontrar muchas similitudes con lo que es un tema de la unidad número 2, en la cual era la normalización de conductores. Entonces, en este caso, vamos a proceder a enfocarnos más directamente sobre lo que es el cableado eléctrico. Así que bueno, vamos a iniciar con este video, ya teniendo claro qué es lo que vamos a ver en él. ¿Qué es un cable eléctrico? Recordemos un poco sobre ese tema que hablábamos de la unidad 2, sobre qué era un cable eléctrico. Cable eléctrico. Un cable eléctrico es un elemento fabricado y pensado para conducir electricidad. El material principal con el que están fabricados es con cobre, por su alto grado de conductividad, aunque también se utiliza el aluminio, que aunque su grado de conductividad es menor, también resulta más económico que el cobre. Bueno, en este caso nosotros vamos a encontrar en el cableado eléctrico bastante cable de aluminio, en donde encontramos lo que es el cable de aluminio. Lo vamos a encontrar básicamente en lo que son las cometidas o el ingreso de energía eléctrica a los domicilios. Recuérdense que ya hemos hablado anteriormente que las cometidas es el cableado que viene desde el postre central, que es en el transformador, hacia donde va el contador. Entonces, todo aquel tramo de cable que venga desde lo que es el transformador hacia lo que es nuestro contador se le va a llamar cometida. De hecho, cometida básicamente se le llama al tubo que sobresale del contador del domicilio y es que es donde entra el cableado. Ese se llama realmente cometida. Ahora bien, como podemos ver, acá les tengo una pequeña imagen donde tengo diferentes tipos de cable y tengo también lo que es alambre. Recuérdense que ya tocamos el tema de la normalización y en el tema de normalización trabajamos con medidas y trabajamos también con colores. Si se dan cuenta, tengo lo que es el azul, el café y el amarillo. En este caso también tengo el blanco. Pero recuérdense que el azul siempre va a ser para cable neutral. Ok. Partes del cable eléctrico. Nosotros estamos muy acostumbrados a únicamente ver el cable y ya. Ese es el cable y no sabemos cuáles son sus partes. Las partes del cable eléctrico son las siguientes. Conductor eléctrico. Es la parte del cable que transporta la electricidad y puede estar construido por uno o más hilos de cobre o aluminio. En este caso, para la instalación vamos a trabajar con lo que es cobre y en la cometida, pues ahí sí vamos a trabajar con aluminio muy probablemente. El aislamiento. Este componente es la parte que recubre al conductor. Se encarga de que la corriente eléctrica no se escape del cable y sea transportada de principio a fin por el conductor. Recuérdense que en este caso el aislamiento sería lo que comúnmente llamamos el forro. En este caso, el forro es el aislante. Más adelante vamos a ver los materiales de los cuales están hechos pues, los tipos de aislamiento para lo que son los cables eléctricos. Pero ya llevamos dos partes. Vamos con la siguiente. Capa de relleno. La capa de relleno se encuentra entre el aislamiento del conductor. Se encarga de que el cable conserve su aspecto circular, ya que en muchas ocasiones los conductores no son redondos y tienen más de un hilo. En la capa de relleno se logra un aspecto redondo y homogéneo. Quiero hacer una pausa en lo que es la capa de relleno. Por lo general en el cableado eléctrico que vamos a usar para el domicilio, la parte de capa de relleno es muy delgada y generalmente la absorbe lo que es el aislamiento. O sea, está hecha del mismo material. Entonces cuesta un poquito diferenciarlo. Esto casi siempre lo vamos a lograr ver en lo que son cables de grosores superiores a lo que son el calibre 6. Ahí sí se logra observar lo que es la capa de relleno. O también tenemos una capa de relleno en lo que es el cable coaxial.
pero esto es también como una capa de aislante. Más adelante en otro video vamos a ver lo que es el cable coaxial y todas sus partes. Y vamos también con lo que es la cubierta. La cubierta es el material que protege al cable de la intemperie y los elementos externos. En este caso, la cubierta en el cable domiciliar, que es de los calibres del 14 al 6, por lo general lo que es la cubierta viene siendo un esmalte plástico transparente. No sé si recuerdan cuando ustedes han cortado algún tipo de cable, generalmente en lo que es el cable de una sola vía, que es un solo elemento, cuando usted lo pela, se viene una capita transparente como que fuera una capa de tape o una capa como cuando usted seca pegamento, que se queda una como telita. Ese es la cubierta. Luego viene el aislante y la capa de relleno. Así es como vean. Dice, hasta aquí todo muy interesante. Pues si te parece, vamos a conocer los tipos de conductores, aislamientos, cables según tensión y los colores de medidas que existen. Acá les tengo esta pequeña imagen para que ustedes se hagan de cuenta cómo es las partes de un cable. Tenemos lo que es el núcleo de cobre, que en este caso sería el conductor eléctrico. Tenemos lo que es el aislante, esta parte verde que ustedes ven acá. Tenemos la malla metálica, en este caso la mayor parte de los cables que vamos a encontrar no tienen esta malla metálica, sino la traen en plástico o sencillamente no la traen, sino que traen una capa cobertora con mayor grosor. Bueno, vamos a recordar los tipos de conductores. Yo sé que esto ya lo hemos visto y capaz están hasta aburridos de verlo, pero vamos a recordar porque algunos no recuerdan aún los tipos de conductores. Vamos con el alambre desnudo. Conductor de cobre desnudo. Es un solo alambre en estado sólido, no es flexible y no tiene recubrimiento. Un ejemplo de este tipo de conductores es la utilización para la conexión de tierra. Es un conjunto con las picas de tierra. En este caso, la varilla de tierra, que la vamos a ver más adelante, si no estoy mal, en 2 videos más, vamos a ver lo que son los aterrizados. Se los adelanto de una vez para que vayamos viendo. Ahí vamos a ver lo que es la varilla de tierra, cómo está conformada y realmente por qué es de que entra dentro de los tipos de conductores de alambre desnudo. En este caso se llama así porque no posee ningún tipo de aislante o recubrimiento. Alambre aislado. Es exactamente lo mismo del conductor de alambre desnudo, con tan solo una diferencia. En este caso, el conductor va recubierto de una capa aislante de material plástico para que el conductor no entre en contacto con ningún otro elemento como otros conductores, personas u objetos metálicos. El alambre aislado se utiliza mucho más que el cobre desnudo, tanto en viviendas como en oficinas. En esto quiero hacer también una pausa, ya que el alambre aislado es cierto, se utiliza más que el alambre desnudo, pero en este caso ya no se utiliza tanto en las estructuras domiciliares o en las viviendas porque es muy poco flexible. Realmente cuesta bastante introducirlo dentro de lo que son los ductos eléctricos. Continuamos con lo que es el cable flexible. El cable eléctrico flexible es el más comercializado y el más aplicado. Está compuesto de una multitud de finos alambres recubiertos por una materia plástica. Son tan flexibles porque al ser muchos alambres finos, en vez de un alambre conductor gordo, se consigue que se puedan doblar con facilidad. Son muy maleables. Bueno, ahora vamos a proceder a hacer un pequeño ejercicio. Imaginemos que mi puño va a ser lo que es un un alambre. Y en este caso mencionábamos que el alambre es muy poco flexible. ¿Por qué? Porque es solo uno y es gordo. Entonces, si yo esto trato de doblarlo, va a costar demasiado. Ahora bien, si yo tengo mis dedos, si se dan cuenta, son mucho más delgados. Y ahora yo sí puedo moverlos, incluso puedo doblarlos. Esa es la diferencia entre lo que es un cable y lo que es un
alambre. El alambre es uno y es sumamente gordo y duro. En cambio, el flexible es mucho más blando porque tiene varias partecitas que cada una puede moverse en diferente posición. Pero ojo, no se equivoque. En este caso, todos pensarán que como es un alambre sólido, va a ser más resistente, porque hasta yo mismo dije que es muy duro. Sí, es muy duro, pero es muy propenso a romperse, porque al ser tan rígido, con el menor movimiento que uno le haga, se quiebra por dentro. Por eso es que ya no se utilizan las instalaciones eléctricas domiciliares, porque por lo general las personas insertaban lo que es el cable dentro de los ductos eléctricos y al terminar la conexión, cuando se probaba, no había fluido. ¿Qué era lo que pasaba? Que generalmente hay muchas curvas dentro de los ductos eléctricos y esto crea que al momento de que se pase el cable se rompa por dentro. El alambre, perdón. En este caso el cable flexible no padece de ese problema, es mucho más fácil de meter en el ducto y también no posee ninguna resistencia a romperse en ese sentido. Conductor de cordón están formados por uno o más cables o alambres. Se juntan todos y se envuelven de manera conjunta por segunda vez, es decir, tiene su propio aislamiento de cada conductor más uno que los reúne a todos en un conjunto único. En este caso, pues tenemos como por ejemplo el cordón de la tele, el cordón del radio, el cordón de la plancha, y también tenemos así como estos que ustedes ven acá, estos negros, que tengo uno negro, uno blanco y uno rojo. Esos se llaman TSJ. Más adelantito vamos a ver para qué sirven. Generalmente se utiliza para la creación de extensiones. Bueno, aislamiento de cable eléctrico. Recordamos que casi todos los cables tienen una capa de recubrimiento o aislamiento para prevenir que entren en contacto unos con otros y provoquen un cortocircuito. Se puede identificar el tipo de aislamiento que tiene un cable en las inscripciones que aparecen sobre él. Son abreviaciones en inglés. Los cables que se utilizan para instalaciones de viviendas y oficinas son THN, THW, THHW, THWN. El significado de las abreviaturas es el siguiente. T, Thermoplastic. H, Heat Resistant. HH, Heat Resistant. Nuevamente. W, Water Resistant. Y LS, Low Smog. Quiere decir que es termoplástico, que es resistente a la temperatura. Heat Resistant nuevamente quiere decir que tiene una mayor cantidad de resistencia a la temperatura, que es resistente al agua. Y Low Smog es que si se llegara a quemar genera muy poco humo. Entonces vamos a ver ahora cómo es la descripción de cada uno de estos. Pasemos a ver los tipos de aislamiento en lo que es 3, 2, 1, ahora. Tipos de aislamiento. Termoplástico. Aislamiento termoplástico. Este lo tiene todos los cables. Ese es fijo que lo va a tener. El Heat Resistant. Resiste un calor de 75 grados centígrados. Cuando aparece con HH, quiere decir que resiste hasta 90 grados centígrados o 194 Fahrenheit. Water Resistant, que resiste obviamente a la humedad. Low Smog es que este contiene una baja emisión de humos y bajo contenido de gases contaminantes al momento de que se llegara a quemar. SPT, Service Parallel Thermoplastic, es la nomenclatura que se usa para identificar un cordón que se compone de dos cables paralelos con aislamiento de plástico y que están unidos entre sí. También se le llama cordón dúplex. Ahora vamos a pasar a ver nuestra pequeña tabla de ejemplos en la cual podemos ver cómo son las nomenclaturas de los cables. Si se dan cuenta, acá tengo uno que es THW y acá tiene la otra nomenclatura que es THWLS. Entonces vamos a ver dentro de nuestra tabla. TH quiere decir que es aislamiento termoplástico, que es resistente a 75 grados, que resiste al agua y que es de baja emisión. Eso significa esto.
y a este que tiene la categoría SPT, que quiere decir que es un cable paralelo. Si se dieron cuenta, es la nomenclatura tal y como lo habíamos hablado. Este es THWLS y este es THHWLS. Quiere decir de que soporta más altas temperaturas, y en el ejemplo de abajo, que es la misma nomenclatura de arriba, lo único que es también un cable paralelo. Ahora, como pueden ver acá donde dice 12 AWG, este es el calibre del cable. ¿De qué material está hecho el aislante? Y esto es lo que muchas personas se han preguntado en algún momento. ¿De qué está hecho? Porque todos creen que es plástico, pero recuérdese que el plástico, si usted lo acerca un poco a la llama o al fuego, pues obviamente el cable agarra fuego. El plástico agarra fuego. En este caso, el alambre o el cable no es plástico. Dice, en los aislamientos de los cables eléctricos encontramos dos tipos de aislante: los aislamientos termoplásticos y los aislantes termoestables. Vamos a empezar con los termoplásticos. Es el PVC, policloruro de vinilo. Tenemos el PE, que es polietileno, y el PCP, que es polipropileno, neopreno o plástico. Este PCP no lo vamos a encontrar en lo que es el cableado eléctrico domiciliar, porque es muy propenso a incendiarse. Este casi siempre lo vamos a encontrar increíblemente en lo que son cableados que van sumergidos en el agua. Estos traen una capa extra. Se recuerdan que habíamos dicho que si trae la W es resistente a la humedad. En este caso, los cables que son PCP traen triple W o doble W, dependiendo del uso que le vayamos a dar. También tenemos los aislamientos termoestables, que serían los XLPE, que es polietileno reticulado. Tenemos EPR, que es etileno propileno, que es una mezcla. Y tenemos los MICC, que es cobre revestido mineral aislado. En este caso entraría más o menos lo que es el cable coaxial. Bueno, ahora bien, vamos a hablar de la tabla de cables. Esta tabla ustedes ya la vieron con anterioridad en la unidad 2. Solo se las puse acá para que tuviéramos una referencia y recordáramos. Recuérdense que un calibre 14 soporta lo que son 20 amperios, un 12 25, un 10 35, un 8 50, un 6 65, 4 85 y 2 115 amperios. Y por acá les tengo la tabla de colores. En este caso los tengo con azul y amarillo. El 14 sirve para iluminación, también de preferencia podemos usar un 12. Aunque ahora esto está basado en usar iluminación LED. Por eso se usa un 14, porque no necesitamos que sea tan grueso el cable. El 12 lo usamos para tomacorrientes, 10 para calentadores, 8 para aparatos de alta carga eléctrica de uso domiciliar, como pudiera ser una secadora de ropa, pudiera ser una soldadora, un compresor, etc. Ya en amarillo estaríamos con el calibre 6, que es cometida o conexiones industriales. 4 y 2 es exactamente lo mismo. Es el uso de cometida o conexión industrial. Bueno, con esto hemos finalizado el video. Para el día de hoy van a tener una tarea que se las voy a dejar junto con este video. En la misma publicación va a estar la fotografía de la tarea. Así que bueno, me despido de ustedes. Una vez más, les recuerdo, acatemos todas las normas de salud. No salgamos a la calle si no es necesario. Si salimos, utilicemos mascarilla y atendamos a lo que es el distanciamiento social, 1 metro, 1,5 metros de otras personas. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Mi nombre es Jorge Monterroso. Es un gusto estar acá con ustedes nuevamente. Les recuerdo su clase en vivo el día jueves a las 6 de la tarde acá en Aulas Técnicas y Tecnológicas a través de Facebook. Un gusto saludarles. Nos vemos el jueves. Hasta luego.